Ahora como que llega el final. Se cierra el círculo para que nosotros podamos tener esa seguridad que tanto esperábamos, ¿verdad que sí? Y esa seguridad solo se podía encontrar en Cristo Jesús. Pero que llegó el momento que dijo, se acabó todo. Ahora nosotros tenemos esa seguridad. Ahora nosotros podemos tener esa restauración, ¿verdad que sí? Que solamente podía haber sido hecha por Cristo Jesús, por aquel sufrimiento. Y vamos a ver esta última palabra que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la vamos a ver en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, vemos la entrega total de Jesús. La entrega total de Jesús. Y el amor filial que él tenía hacia el Padre, como dijo el hermano. Ese amor filial hacia el Padre, cerrando ¿qué? Su misión. Cerrando su misión redentora. Porque esa fue la misión de él, a redimir al mundo. Y ahí cerró en la cruz aquella misión redentora. Esta frase simboliza, hermanos, la victoria. La victoria sobre la muerte a través de la sumisión voluntaria al Padre. Aquella victoria sobre la muerte que vimos allá en Génesis 3:15. Aquella profecía, ¿verdad que sí? Vemos que se cumplió y vemos el cumplimiento profético de esa gran profecía, hermano. La séptima palabra de la cruz. En tus manos, Padre, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra de la cruz. ¿Y qué sucede? Que esta séptima palabra comienza como la primera. Esta séptima palabra comienza como la primera. En la primera él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La diferencia que hay entre dos palabras es que en la primera fue a favor de los otros. Padre, perdónalos. Fue a favor de los otros. En esta palabra era una palabra personal de él propia. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver unas cuantas lecciones aquí, 2 lecciones o 3 cortititas de esa última palabra del Señor, que aprendemos de ella. Todos podemos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Ahora todos podemos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial, porque antes no podíamos, pero después de aquella cruz, después de aquel sufrimiento, de todo aquello que Él pasó, ahora podemos tener esa relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él. Para eso fue que Dios nos creó a nosotros, para que tengamos esa comunión con Él. Pero ¿qué sucedió? Que esa comunión que se supone que nosotros teníamos con Él, esa comunión se rompió cuando la humanidad cayó en pecado. Se rompió esa comunión cuando la humanidad cayó en pecado. Entonces es que ahí viene que Cristo vino a pagar nuestra deuda por el pecado para restaurarnos a Dios, ¿no? Y eso sucede después de esta palabra, ¿ah? Porque Él pagó nuestra deuda para poder restaurarnos nosotros a Dios. Por eso Él pasó el martirio de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que cuerpos y mentes. Nosotros no solamente somos cuerpos y mentes, somos más que esos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y eso lo dice bien claro en 2 Tesalonicenses 5:23. Cuerpo, alma
y espíritu. Por el cuerpo tenemos conciencia del mundo. Por el cuerpo tenemos conciencia del mundo. Por el alma tenemos conciencia de nosotros mismos. Por el alma tenemos conciencia de nosotros mismos. Por el espíritu tenemos conciencia de Dios. Tenemos conciencia de Dios. Pero en la caída todos morimos. En la caída todos morimos espiritualmente, como hemos mencionado, ¿verdad que sí? Y eso lo vimos bien claro en Génesis 2:17, cuando Dios le puso aquella prohibió, ¿verdad que sí? A Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. En Génesis 2:17. Pero Jesús murió para restaurar la comunión con el Padre, esa comunión que ya no teníamos. Pero Él murió para restaurar esa comunión con el Padre y darnos una nueva vida por medio de un nuevo nacimiento espiritual, el cual lo vemos claramente en Efesios 2:1. Así que Él nos dio ¿qué? Nos dio seguridad. Nos dio seguridad a nosotros. Algo más que podemos aprender es que entramos en esta relación personal mediante una fe como de niño. Entramos en esa relación personal con Dios por el medio de ese suceso de la cruz, con una fe como de niño. ¿Por qué? Porque Padre, cuando Él dice Padre, qué sencilla, ¿no? E infantil es esta expresión, ¿no? Una expresión sencilla. Y al recibir a Cristo por la fe, llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Al recibir a Cristo por la fe, llegamos a ser hijos de Dios. Y solamente eso podía suceder después que sucedió todo aquello en aquella cruz. Juan 1:12 lo dice bien claro. Así que esta nueva relación, hermanos, nos hace parte de la familia de Dios. Y todos los creyentes deben ser nuestros hermanos y hermanas. Gracias a ese sacrificio de Cristo. Gracias a ese sacrificio de Cristo estamos aquí sentados hoy hablando de las 7 palabras, sentados en esta mesa como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Debido a qué? A ese sacrificio en aquella cruz. En aquella cruz. Las muchas promesas de provisión de parte del Padre Celestial llegan a qué? A ser nuestras. Esas promesas de provisión, esas promesas de proveer, llegan a ser ¿qué? Nuestras, porque son para nosotros. Hermanos, ningún acto religioso puede producir esta nueva generación, solo la fe en Cristo. Ningún acto religioso puede surgir esta generación, sino solamente la fe en Cristo Jesús. Y lo vemos en Efesios 2:8-9. Creo que lo hemos leído bastantes veces. Y otro puntito más, para terminar, dice, podemos tener seguridad absoluta. Dice, seguridad absoluta, completa, respecto a la vida después de la muerte física. Tenemos esa seguridad absoluta. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo Él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué lecciones podemos aprender de eso? Jesús tenía absoluto control en sus últimos momentos. Él tenía absoluto control en sus últimos momentos. Porque como dijo el hermano, cuando Él dio esas palabras, ya Él estaba en comunión con el Padre. Él estaba en control en sus últimos momentos. Absolutamente. Tenía una perfecta relación con el Padre en ese momento. Tenía una perfecta relación con el Padre en ese momento. Y esa es la misma relación que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él en este momento. Esa relación que tiene con el Padre. Esa es la relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él en ese momento. Tenía perfecta confianza en su Padre para todo lo que hay más allá de esta tierra. Esa confianza es la que tenemos que tener nosotros, para entender y saber lo que hay más allá de esta tierra. Por medio de Él, poniendo la confianza, ¿a quién? En Cristo Jesús. Porque el Hijo tenía esa confianza en el Padre. Su muerte fue enteramente ¿qué? Voluntaria.
A él no lo obligaron ahí, a él no lo llevaron castigo. Él fue que voluntariamente. ¿Y por qué fue voluntariamente? Por nosotros. Porque si él no hubiese sido por nosotros, él nunca llegaba a aquella cruz. Porque no había necesidad. La única necesidad que había era que el hombre había roto aquella comunión con Dios. Y como el hermano lo explicó, cuando el hombre rompe esa comunión con Dios, Dios le da la espalda al hombre. Y como único se podía establecer esa comunión con Dios, era por medio ¿qué? Del Hijo. Para cuando aquel Hijo muriese en aquella cruz, todo aquel que pusiese la fe y la confianza en el Hijo de Dios, se restablecía ¿qué? Aquella comunión con el Padre. Aquella comunión con el Padre. Así, hermano, que nosotros tenemos que tener esa comunión ¿con quién? Con el Padre. Estaba completamente sometido ¿qué? A la voluntad del Padre. Él estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. ¿Y qué quiere el Señor con nosotros? Que nosotros estemos sometidos ¿qué? A su santa y sagrada voluntad. Eso es lo que quiere Él de nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos adelante en el nombre del Señor. ¿Y qué sucedió? Que en aquella cruz Él triunfó sobre la muerte. Porque de la única forma que se podía triunfar sobre la muerte era en aquella cruz. Ella en aquella cruz. Porque los muertos miraban aquella cruz y ¿qué sabía? ¿Qué sucedía? Sobrevivían. ¿Se acuerdan de aquellas culebritas cuando estaban en el desierto? Que cuando venían las culebritas y pecaban a los hebreos, caían muertos. ¿Y qué sucedió? Moisés dijo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Hazte una culebra de bronce y ponle en aquel madero, y cuando vengan las culebras y los piquen, todo aquel que mire el madero, que mire aquella culebra de bronce, será salvo, no morirá. Se estaba refiriendo a aquella cruz donde Cristo iba a morir, y todo aquel que pusiese la mirada en aquel que murió en la cruz iba a ser salvo. ¿Entiendes? Desde aquel momento, desde el Viejo Testamento, estaba señalando a Cristo Jesús, aquel que iba a morir en la cruz. Por eso es que triunfó sobre la muerte. Y dice que en la muerte experimentó ¿qué? Una perfecta paz. Porque cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, paz. Y cuando nosotros nos vayamos con Cristo Jesús, paz. No hay más nada, solamente paz. Él no murió como mártir. Cristo no murió como mártir, sino como el Salvador. Sino como el Salvador. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Porque ese era el plan de Dios. Él vino para morir. No solo para dar un ejemplo moral. Él dio ejemplo moral, sí, pero Él no vino solo para dar un ejemplo moral. Él vino para morir con nosotros, porque ese era el plan de Dios. Sustituyó ¿quién? A los pecadores, de los cuales estaba usted y estaba yo, y cumplió su misión como lo indican las escrituras proféticas. Cumplió su misión, tomó el lugar de ustedes y el mío. Hermano, acerquémonos en fe a aquel que murió por usted y por mí. Que Dios los bendiga.